Bien, seguimos nosotros entonces nuestra conversación con otros temas que teníamos para hoy. Y por ejemplo, pues me gustaría que comentáramos unos papers que han salido sobre la famosa onda gravitacional 190521, am, que, bueno, creo que ha salido un artículo en Nature Astronomy por parte de un grupo liderado por Gayatri, es el apellido del primer autor, o autora, no lo sé, la verdad. Em, y ha salido, como digo, un artículo en Nature Astronomy y otro en Astrophysical Journal Letters, ¿no? Muy interesantes. Seguro que Francis y José nos van a poder dar más información sobre estos dos artículos. En uno se habla sobre el modelado, una revisión del modelado de esa onda gravitacional, asumiendo que esta fusión es de un sistema excéntrico, muy excéntrico. Y en el otro se nos habla de implicaciones para la determinación de la constante de Hubble, ¿no? El ritmo de expansión del universo. Así que nada, ¿qué nos quieren comentar? ¿Por cuál empezamos? ¿Por el de Nature Astronomy quizás? Sí, si Sí, queréis, sí. ¿Lo comentas tú, José, o lo comento yo? como quieras. Yo quería hacer un comentario solamente respecto a Alfredo cuando dijo que espera haberos dejado un granito de conocimiento, que evidentemente fue mucho más que un granito, entonces me preocupó su subestimación de los volúmenes. En el caso del granito, espero que no se aplique a los residuos, nada más que quería el comentario. Qué Eh, bueno, Sí, ciertamente. Como quieras, si quieres, brillante. coméntalo tú, Francis. Yo lo que sí Venga, lo tengo. comento yo. Dale. La primera autora es mujer, está haciendo la tesis. Los autores principales son los dos últimos autores, ¿no? Ella es de origen indio por los nombres y apellidos y es mujer. Bueno, esto es un artículo que se enmarca en toda una serie de artículos que se han publicado desde que se anunció la onda gravitacional 190521, ¿no? Que se observó el 21 de mayo del año 2019. Lo que pasa con las ondas gravitacionales hoy en día es que si una onda gravitacional pues, no aporta nada novedoso a las ondas ya conocidas, pues se publica en formato de paquete, ¿no? Se hace el nuevo catálogo de ondas gravitacionales y se publica como una más. Pero algunas ondas gravitacionales, por alguna razón, son destacadas con un artículo propio. Y esta fue una de las que tuvo artículo propio, es la onda gravitacional que ha producido, supuestamente, es la fusión de dos agujeros negros de gran masa que ha producido un agujero negro resultado de mayor masa de todos los observados hasta ahora. Esta era, Francis, aquella que tenían tanta masa los agujeros negros que la formaban que era un poco extraño entender que existieran agujeros negros estelares de esta masa, porque entraban dentro del rango de la Y supernova uno de ellos, sobre de todo. pares, ¿no? Uno de Exactamente. ellos. O sea, en principio la interpretación oficial la realizan la colaboración LIGO-Virgo utilizando una serie de programas que tienen. Hay varios métodos, no hay un único programa. Y utilizan ciertos criterios. Y en general estos programas tratan de, o se orientan a sistemas binarios de baja excentricidad, es decir, órbitas casi circulares. Para ese tipo de órbita tenemos métodos semianalíticos que me dan una buena aproximación a la onda gravitacional y tenemos simulaciones numéricas de relatividad general y por lo tanto tenemos y diferentes maneras de hacerlo. Podemos tener en cuenta la precesión, no, sí o no de los agujeros negros relativos al sistema binario, etc. O sea, tenemos diferentes maneras de analizar la señal. Entonces, lo que hay que tener claro es que cuando uno analiza la señal, el resultado de cada uno de los métodos o sea, yo con ese método tengo un catálogo de ondas gravitacionales, comparo mi onda gravitacional con ese catálogo y obtengo unos parámetros. Esos parámetros cambian con el método. Es decir, cada uno de los métodos que utiliza LIGO-Virgo le da un resultado distinto. Después se hace una serie de estadísticas y se elige por convenio pues, uno de esos métodos como el valor oficial. Entonces, esta señal oficialmente fue el producto de la fusión de dos agujeros negros, uno con una masa de unas 66 masas solares, otro con una masa de unas 85 masas solares, con errores del orden de 10 masas solares arriba o abajo. Pero, y claro, el polémico, claro, el de 66 masas, si le quitas 10 masas solares, pues ya se te queda en un rango que no tiene problemas con el problema de la inestabilidad de pares en las supernovas, ¿no? Que supuestamente genera un salto de masa, un vacío, un gap, en el que no se esperan producción de agujeros negros por supernovas. Pero el otro, el que tiene 85 masas solares, si le quitas unas 10-15 masas solares, sí está en ese rango. El rango es del orden de 65 a 120. Estos rangos, por supuesto, no se conocen muy bien. Entonces, uno de los dos se encontraba en un rango, entre comillas, prohibido, ¿no? Entre comillas, era el agujero negro que no debería existir, según algunos medios, ¿no?
Entonces, claro, eso te lleva a tratar de interpretar esta señal, por un lado, pues pensar en que ese agujero negro de masa intermedia, de ese agujero negro que está en ese gap, pues es un agujero negro que se ha producido, es secundario, no es primario, no se produjo en una explosión de supernova, sino que es resultado de una fusión previa de agujeros negros, lo que genera problemas al ritmo de producción de fusiones de pares de agujeros negros, etc. Y por otro lado, la alternativa que han tomado muchísimos, han publicado más de 20 artículos sobre el tema, es quizás algunas de las hipótesis que se utilizan en los análisis de LIGO-Virgo oficiales es una hipótesis que no es correcta, que podemos relajar esa hipótesis. Entonces, se ha hablado de simulaciones numéricas de altísima precisión, en las que la precisión de cómo rotan cada uno de los agujeros negros es muy, muy diferente a la esperada, la habitual que se espera en sistemas binarios que se forman en lugares más o menos compactos, donde hay muchas estrellas cercanas y es fácil que se liguen agujeros negros recién formados, ¿no? Y una de las alternativas que se planteó es la posibilidad de dos agujeros negros que se hubieran chocado, una órbita, o sea, hubiera habido una captura gravitatoria. Uno de los agujeros negros, por casualidad, le pasa al otro relativamente cerca y lo captura gravitacionalmente, con lo que aparece una órbita muy excéntrica, una órbita elíptica de alta excentricidad, y esa órbita obviamente es una órbita que va en espiral y acaban fusionándose. Entonces, es que eso ya ha habido varios artículos sobre ese tema, ¿no? Lo que pasa es que han publicado... Francis, sí. O sea, es relevante porque depende de la historia de ese par. O sea, si realmente es una historia en la que ese par proviene de estrellas, que ya era un par de estrellas binarias y las estrellas se convirtieron en agujeros negros, entonces lo normal es que tengan órbitas bastante circulares porque, aunque fuera elíptica, la radiación de ondas gravitacionales hubiera ido haciendo que se fuera limando esa elipticidad y se fuera volviendo circular. Pero si ha sido capturado recientemente, entonces podríamos tener una órbita muy cerrada, muy cercana, y que fuera muy elíptica, y que en el momento de la fusión fuera muy elíptica. Claro, eso se ha propuesto, ¿no? Y entonces, pues ha habido varios artículos, ya os digo, en revistas menores, y este es un artículo que apareció en Archive a principios del año pasado, y bueno, parece que lo enviaron a Nature Astronomy. En Nature Astronomy los revisores les han pedido incrementar la estadística de simulaciones numéricas y entonces la versión que ha aparecido en Nature Astronomy es mucho más completa en cuanto a los resultados que ofrece. Y claro, aquí es muy difícil, claro, si tú sustituyes simulaciones de baja excentricidad por simulaciones de alta excentricidad, aquí hay muchos parámetros. La fusión de dos agujeros negros ronda los 14-15 parámetros. Entonces, claro, con una onda. Además, en este caso, esta señal es una señal que hemos observado, es muy intensa porque son agujeros negros de gran masa, pero la hemos observado durante muy poco tiempo, durante una décima de segundo. Es decir, prácticamente hemos observado un par de picos, no tenemos ni el ring down, o sea, la onda gravitatoria del Libro tiene el spiraling, ¿no? El movimiento en espiral, más o menos una amplitud más o menos constante que va creciendo ligeramente, la subida final de la fusión y la caída en el ring down. Aquí lo único que vemos son un par de ciclos, 3 ciclos si quieres, pero el tercero no está tan claro. Tenemos muy poquita información y tenemos muchos parámetros. Entonces, la manera de arreglar este asunto es si pongo alta excentricidad, tengo que quitarme algún parámetro y digo, bueno, voy a poner que las dos masas son parecidas, son prácticamente iguales. Entonces, en este tipo de estudio, en este estudio concreto en Nature Astronomy, las primeras simulaciones eran todas básicamente, eran como 140 simulaciones así, eran todas de igual masa. Me parece que los revisores les han pedido que añadan nuevas simulaciones, ahora hay 611, creo recordar, simulaciones numéricas de relatividad general, y ya algunas tienen masas ligeramente distintas, pero no muy distintas, porque si usan masas muy distintas, como han metido mucha excentricidad, al final la onda se parece poco a lo que vemos, ¿no? Entonces, bueno, han hecho este análisis, lo han publicado en Nature Astronomy y bueno, plantean como muy razonable que una fusión de dos agujeros negros en una órbita de alta excentricidad del orden de 0,67, estos valores, ya os digo, tienen errores de 0,2 para arriba y 0,6, 0,5 para abajo, o sea que aquí hay mucho error. Cosa puede ser. Vale. Aquí hay un error enorme porque tenemos un trocillo muy pequeño de señal.
O sea, claro, tú sabes que existe una cola, que existe esa cola de spiraling que está detrás, pero es que está metida en el ruido, no lo vemos. Entonces, claro, tenemos tan poca información. Déjame decir que ese parámetro de excentricidad al que se refiere Francis es cuánto de elíptica es la órbita. Si fuera Sí. 0, querría decir que es totalmente circular. Y si fuera 1, querría decir que es tan elíptica que realmente es como si fuera una línea, ¿no? Sí. Entonces, entre 0 y 1 tiene que estar la excentricidad, siendo 0 un círculo y 1 una línea. Y dices que sale 0,6 más o menos, pues 0,2, o sea, entre 0,1 y 0,8 sería, ¿no? Sí, algo así. Entonces, bueno, incluso cerca de 0,9, entre 0,9 y 0,1. Estamos hablando de eso, de mucha incertidumbre, pero bueno, en cualquier caso, si fuera cierto que este es el primer ejemplo claro de una fusión de alta excentricidad, los dos agujeros negros tendrían una masa del orden de 78 más menos 10 masas solares. Claro, los dos serían parecidos. Eso baja el problema, o sea, minimiza el problema del gap, de la inestabilidad de pares, pero no lo elimina completamente, ¿vale? Porque necesitaríamos que fueran claramente por debajo de 65 masas solares y no lo son, ¿no? Entonces, en este caso, la fusión hubiera dado como resultado un agujero negro un poco menos masivo que en el caso de órbita casi circular, sería de unas 155 masas solares en lugar de 164, y la onda gravitacional, en lugar de tener la energía de 9 masas solares, tendría una energía de unas 8 masas solares. También la distancia sería una distancia mayor, estaría la señal mucho más lejana, y bueno, los spines de cada uno de los agujeros negros también cambian, o sea, te cambian todos los parametritos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con este resultado, ¿no? Este resultado, digamos, valida la idea de que esta señal es un buen candidato a fusión de alta excentricidad, porque se ha publicado una buena revista, pero ya se han publicado otros artículos similares y cada uno te da masas y valores de excentricidad diferentes, ¿no? O sea, es muy difícil analizar con tan poquísimos datos una señal gravitacional. José. Yo tengo una pregunta digamos, me sorprendió muchísimo que el trabajo publicado en Nature Astronomy es casi radicalmente distinto al que está en Archive. Entonces yo no sé si Nature Astronomy prohíbe a los autores reemplazar el que está en Archive una vez que se publica, porque si no me sorprende, que luego vamos a comentar en relación al otro paper, que directamente hay una diferencia gravísima entre los dos trabajos, pero gravísima, ¿eh? O sea que directamente el segundo paper que vamos a comentar estos mismos autores, según el trabajo publicado en Nature Astronomy, está completamente mal. Sin embargo, se ve que se habrá sido publicado un poquito antes y no lo pudieron corregir, pero me sorprende que no corrijan el archive, que es lo que es gratuito y de fácil acceso. Sí, pues eso... La política es la siguiente, o sea, teóricamente, lo que pasa es que yo nunca lo he visto que la revista lo imponga, pero teóricamente el valor añadido, o sea, al archive tú puedes subir lo que tú has hecho y lo que tú has enviado originalmente a la revista. Lo que no puedes es incluir el valor añadido de la revista. Y el valor añadido ellos consideran la revisión que te hacen del estilo, del lenguaje, idioma, el pulirte las tablas, las figuras, etcétera, y la revisión por pares. Entonces, teóricamente, lo que te ha beneficiado el artículo, la revisión por pares, no debería, en teoría, no debería estar en tu versión del archive. Pero... Claro, lo sorprendente en este caso es que, por ejemplo, la distancia al suceso, digamos que en el artículo del archive está más o menos en un poquito menos de 2 gigaparsecs. En el artículo de Nature, que ya incluye efectivamente casi el doble de simulaciones, está a 7 gigaparsecs. Y esto es crucial para que el segundo artículo deje de tener sentido completamente. O sea, el segundo artículo directamente está mal, ya no tiene ningún sentido, porque con la distancia de 7 gigaparsecs, ahora lo vamos a comentar, yo la verdad que desconocía esta existencia de una contraparte electromagnética de esta señal, para mí inesperada, porque dos agujeros negros uno ingenuamente no esperaría una contraparte electromagnética, sin embargo hay una candidata a contraparte electromagnética, que es la que se comenta en el otro artículo. Yo respecto a este quería comentar, bueno, yo estuve tenemos aquí en el ICFAE un grupo que trabaja en LIGO, y tenemos, bueno, a un investigador, Juan Calderón Bustillo, un investigador joven que particularmente escribió un trabajo que fue en su momento muy comentado respecto de esta onda en particular, que fue la posibilidad de que fueran dos estrellas de Broca las que colisionaron,
Aquí lo comentamos, este trabajo, sí, ¿no? sí, claro, Creo claro. recordar, Sí, sí. se comentó aquí. Entonces, bueno, estuve hablando bastante con él ayer y hoy sobre este artículo, porque además hay un montón de detalles que seguramente Francis, que tiene su formación como matemático, entiende muchísimo mejor que yo respecto al manejo estadístico de lo que hacen. Y él me observó algunas, eh, digamos, forma de presentar los resultados que él veía como casi inaceptable, digamos, y que le sorprendía que haya pasado la revisión por pares. Si uno ve la tabla en la cual ellos terminan concluyendo que hay un evento que concreta, hay una de las simulaciones, que es la de excentricidad 0,7, que es la que cuando le calculan, tiene una manera de calcular la probabilidad de que esa simulación sea lo que están mirando, y es la que más alto les da, por encima de lo que da la del LIGO. Pero claro, me explicaba Juan, y la verdad que todo el crédito es de él, yo estoy esperando arruinar la explicación, me decía que claro, cuando ellos comparan, Juan está en LIGO, ¿no? Entonces dice, cuando uno compara con toda una batería de simulaciones, que cuanto más densa sea, más fiable es tu comparación. Y ellos en el primer artículo hacen 325 simulaciones numéricas que luego las amplifican porque hay una invariancia hay algunas invariancias de escala. Si uno duplica todas las masas de los agujeros negros, por ejemplo, uno puede obtener la misma onda. Entonces, artificialmente la incrementan, pero tienen una densidad muy baja de eventos con los cuales comparar. Entonces, cuando uno hace un análisis bayesiano bien hecho, debe penalizar correspondientemente la coincidencia encontrada en una población menor, o con un granulado menor, digamos, es menos valiosa que una coincidencia encontrada en un espacio de parámetros granulados mucho más finamente. Eso ellos no parecen hacerlo, simplemente lo que dicen es que tienen una de las simulaciones cuya onda está más cerca de la parte de la onda que se ve, que como comentaba Francis, es muy particularmente pobre en este caso, porque le falta toda la parte de inspiraling, le falta es como solamente la parte intermedia de la onda, la que se ve. Entonces, claro, digamos, uno encuentra una coincidencia que efectivamente él no discutía que la coincidencia sea mejor que la del LIGO, pero es una coincidencia que tiene un valor estadístico, en principio, de muy poca significancia. En particular, el agregado del parámetro de excentricidad debería ser penalizado también, porque claro, cuanto más parámetros, bueno, pues más vas a ajustar la onda, eso está clarísimo. Ellos hacen esto que decía Francis, de fijar algunas cosas, fijan las masas. Yo entendí que las fijan iguales, directamente, incluso en el paper, porque en la tabla que tienen dicen que la cociente de masa es 1 sin barra de error. Sí, bueno, en la información suplementaria hay una tabla con los parámetros de todas las simulaciones. Entonces tiene todo el listado, 1, 2, 3, 4, 7, te van poniendo todas. Entonces ves que al principio todas eran con masas iguales, pero de repente han añadido a la parte final algunas con masas ligeramente distintas, diferencia de 4 o 5 masas solares arriba o abajo. Pero no son muchas, no las he contado, no sé cuántas son así. De hecho, el problema que tenía, si miras la figura 1 del preprint, te das cuenta de que el argumento de que tenía alta excentricidad eran unos simbolitos que aparecen en forma de estrellas rojas, y entonces probablemente el revisor les pidió, aquí tenéis que meter más estrellas rojas, porque claro, tenéis muy poquitas estrellas rojas ahí, ¿no? O sea, que tenéis poco apoyo a vuestra idea de que lo que más significación estadística tiene con vuestro análisis son esas estrellitas rojas, porque son poquitas. Y entonces, cuando miras la figura 1 del Nature Astronomy, tienen ya toda una línea completa de estrellas rojas y tiene incluso triangulitos grises más arriba. O sea, que han añadido información probablemente de manera sesgada, es decir, han añadido a donde les pedía el revisor que faltaba información, ellos han añadido información en ese lugar, ¿no? Y ese tipo de sesgo, obviamente, aparentemente no lo han tenido en cuenta en el análisis estadístico porque no lo mencionan de manera explícita en ningún sitio. Claro. Hay otra cosa interesante. Pero el hecho, pero el hecho de que encuentres, o sea, que al relajar alguna condición, aunque tu muestreado sea más grueso, aunque tu catálogo sea más grosero que el original, sí que te puede indicar que existen otras soluciones que no estaban, que no entran que no estaban en el catálogo original que se miró, ¿no? O sea, que de alguna forma arroja ciertas dudas sobre si realmente podemos considerar que esa órbita era totalmente circular. No, por supuesto que quizás es más un whistleblowing, ¿no? Que a lo mejor afirmar categóricamente esto es una fusión muy excéntrica. A lo mejor es decir, ojo, que esto podría ser muy excéntrico.
A ver, yo creo que esto probablemente se enmarque concretamente con las ondas gravitacionales, y yo creo que en cosmología hay un problema parecido. Uno está ante sistemas, pensando en general en términos científicos, ante sistemas de los cuales los datos que uno saca son bastante pobres, y uno está intentando reconstruir una realidad a la cual uno, digamos, tanto la colisión de agujeros negros como la inflación cosmológica, todo, son cosas que uno no puede repetir en un laboratorio. Entonces uno está jugando con sistemas que tienen muchos parámetros, una gran degeneración en el sentido matemático del término, o sea, hay muchas elecciones de parámetros que dan lo mismo básicamente, y barras de error muy grandes que hacen que en realidad haya muchas opciones. Por eso yo creo que lo sensato es tomar todo este tipo de predicciones. Yo lo veo cuando hablo con Juan Calderón, él que trabaja en LAIGO no toma la palabra de LAIGO como palabra sagrada, ni mucho menos. O sea, LAIGO llega a un consenso que les parece que por el peso estadístico, lo más probable es que sea lo que ellos están anunciando. Pero puede ser otra cosa, por supuesto, porque uno cambia, por ejemplo, Juan tiene un trabajo de diciembre del 2021, en el cual prueban, todas las simulaciones de LAIGO están muy sesgadas también hacia masas similares. Si uno empieza a jugar con masas muy diferentes, de hecho él tiene un trabajo de diciembre de 2021, el cual ve que con masas más o menos 4-1, digamos, si un agujero negro tiene más o menos cuatro veces más la masa que el otro, obtiene también una mejor curva, más parecida a la onda que se detecta, y en particular resuelve el problema este de la inestabilidad de pares de supernova, porque le queda un agujero negro de como 120 o 125, o sea, por arriba de la inestabilidad de pares, y el otro unos 40 masas solares. Y también le resulta una onda, digamos, que mejor, que fitea mejor los datos, y he hecho el cálculo, bueno, él es el autor, que le tengo que creer, he hecho los cálculos de modo tal que pesa la significación estadística del resultado de la manera que LAIGO lo pesaría. También es cierto que acá hay, lo que comentaba Francis al pasar, que hay algoritmos diferentes, o sea, es relativamente indirecto el análisis y hay que andarse con mucha precaución. Pero la parte simpática es que el otro trabajo, si me permite ligar los dos, porque en el otro trabajo, ¿qué pasa? Yo no sé si se llegó a comentar en algún episodio de Coffee Break, yo ignoraba esto completamente hasta el día de ayer, y es que en el año 2020 hubo un equipo que observó en una galaxia que tiene núcleo activo, una llamarada, no sé cómo se dice flare, una llamarada electromagnética en el óptico, que con simulaciones vieron que podía corresponder a un agujero negro masivo, bueno, masivo quiero decir, de algunas decenas de masas solares, atravesando la materia densa cerca del núcleo de una galaxia. Exactamente. Sí. Y entonces Sí, por eso decía, yo tampoco conocía eso, pero decías que te sorprendía que en una fusión de dos agujeros negros hubiera contrapartida electromagnética. A mí desde el principio me sorprendía que se descartara de forma tan categórica siempre que se hablaba de fusiones de agujeros negros. Solo puede haber contrapartida electromagnética si son estrellas de neutrones. Digo, bueno, no sé, pero es que los entornos de los agujeros negros a veces son sitios muy interesantes y muy desconocidos también y muy inciertos. No sé por qué se descarta tan categóricamente, ¿no? Y me alegré precisamente leyendo esto, que no se descarta y que de hecho hubo intentos de buscar una contrapartida electromagnética de aquel caso, ¿no? Yo tampoco lo conocía, pero bueno, me tranquiliza el pensar que sí que se buscan, porque bueno, pues los entornos son complicados. Claro. Pasa como Sí, con los futbolistas. y es muy interesante porque esta gente encontró, digamos, una galaxia que por supuesto cuya distancia pueden caracterizar con supernovas, y entonces resultaba que la distancia medida con supernova a esta galaxia era compatible con la distancia medida por LIGO inicialmente. En el trabajo original, bueno, por supuesto que hay una gran barra de error, pero digamos la distancia medida por supernovas da bastante bien, digamos, dentro del primer sigma, de donde está el máximo de la determinación de LIGO. Cuando sale el artículo que acompaña el que estamos hablando ahora, de estos mismos autores, ellos calculan la distancia con estos parámetros, con esta excentricidad y con estas masas, etc., y les da un poquito menos de 2 gigaparsecs, muy cerca de la que dicen de la contraparte electromagnética. Por lo tanto, favorece la interpretación, ellos dicen, de que es correcta, que son dos agujeros negros con mucha excentricidad, cuadran las distancias y entonces pasan a calcular
el parámetro de Hubble, usando el hecho de que, bueno, si conocen la distancia y conocen la onda gravitacional, pueden Ahora calcular. estás hablando, perdona, del artículo en Sí. Astrophysical Journal de estos mismos autores, Exactamente. ¿verdad? Para que lo tengan claro los oyentes. Exactamente. Antes había un primer artículo en Nature Astronomy, que es el que hemos estado comentando ahora, donde se habla de que se puede ajustar con una órbita más excéntrica esta onda gravitacional, y ahora este segundo artículo del que está hablando José es otro artículo diferente de los mismos autores, en este caso en Astrophysical Journal Letters, en el que dicen, bueno, pues esto lo que estás explicando ahora. Claro, Sí, y y el un pequeño punto problema. importante, Sí, perdona José, dale. el artículo de Nature Astronomy se ha publicado ahora en enero, en 2022, el artículo de Astrophysical Journal Letters se publicó en febrero del año pasado. Claro. Y Ah, en ocurrió, febrero, sí, y claro, ocurrió el febrero. grave problema que cuando agregaron las simulaciones que mencionábamos antes con Francis, resulta que se les cambió un poquitito los parámetros y ahora el evento este está a 7 gigaparsecs, con lo cual no cuadra ni por casualidad con su contraparte electromagnética. Entonces el artículo de la determinación del factor de Hubble para estos mismos autores no tiene ningún sentido, porque están, Ah, o ellos sea, mismos ha quedado ahora descartado. estarían afirmando que de ninguna manera esto es una contraparte electromagnética si son coherentes con ellos mismos, digamos. Ciertamente. Ah, qué curioso. No había caído yo en ese detalle, claro. Pues esto, efectivamente, esto es un problema. Pues entonces no tiene mucho sentido discutir este segundo artículo, que es una pena porque es lo que a mí me gustaba. Bueno, en este segundo artículo, ya de todas formas vamos a decirlo, ¿no? Lo que hacía era lo que estaba diciendo José, asumiendo que esa contrapartida electromagnética que habían visto en esa galaxia correspondía a la señal, entonces te puede servir para determinar la expansión del universo. ¿Por qué? Tú para calcular la expansión del universo lo que necesitas es ir viendo objetos y necesitas saber a qué distancia están y cuánto de rápido se alejan de ti. Necesitas saber distancia y redshift, básicamente. Y con eso calculas el ritmo de expansión del universo. Entonces, claro, las ondas gravitacionales son geniales porque son sirenas estándar, ¿no? Se dice que en el futuro, cuando tengamos mucha estadística, podrán servir para esto, para medir la expansión del universo, porque son sirenas estándar. ¿Qué quiere decir sirena estándar? Que su frecuencia de esta onda viene dada por las masas de los agujeros negros y tal. Puedes sacar ahí, a partir de la forma de la señal, como hemos estado diciendo, con estos ajustes a las simulaciones, cuánto eran las masas de los agujeros negros, puedes determinar la intensidad absoluta de la onda gravitacional que produjo, y entonces sabiendo cuánto de débil es la que tú has medido, eso te da lo que se llama la distancia de luminosidad, o sea, cuánto se ha atenuado la onda desde que se emitió hasta que la recibimos nosotros en Tierra, y eso te da una distancia, sabes a qué distancia está. Si además puedes sacar una contrapartida óptica, puedes saber que está en tal galaxia, pues puedes sacar el redshift de la galaxia haciendo espectroscopía. Puedes saber cuánto están desplazadas al rojo las líneas espectrales de la galaxia, y entonces ya tienes las dos cosas. Tienes distancia y tienes velocidad, con lo cual puedes calcular la expansión cosmológica, ¿no? Y es lo que hacían en este segundo artículo, y le salía un cierto valor, pero que entonces queda totalmente desacreditado porque ya al sacar, o sea, este artículo está basado en los mismos valores que ellos tenían en su preprint que subieron al archive en su momento, pero el artículo que acaba de salir en Nature Astronomy ya ha sido cambiado, supongo que por la interacción con los referís, y los parámetros que le salen ya no justifican la asociación con la contrapartida electromagnética. ¿Es eso, José, lo que Claro, estamos claro, diciendo? exactamente. O sea, se supone que ambos vienen, la región del cielo hay dos, bueno, tres dimensiones, ¿no? ¿En qué región del cielo vienen ambas señales? Ahí sí que hay una cierta coincidencia, obviamente muy vaga, pero es posible, digamos, es factible. Pero luego está en la profundidad del cielo, claro. Y si una cosa ocurrió, se calcula unos 2 gigaparsecs y la otra 7 gigaparsecs, no son la misma, digamos. No son la No misma. son la misma cosa. De hecho, si calcularan el factor de Hubble con la nueva medida de distancia, les daría seguramente algo escandalosamente fuera de cualquier cosa medida anteriormente, incluso en las mediciones originales del propio Hubble, que tenía un factor 7 de error. Bueno, pues yo tengo que decir que yo tenía un comentario sobre este artículo, que es que leí el abstract y dejé de leer, porque vi una cosa aquí que me disgustó tanto, que es el tipo de cosas que yo suspendería a un alumno por una cosa de esta. Y lo veo en un artículo publicado, o sea, no estamos hablando de un preprint en Archive, sino un artículo publicado en Astrophysical Journal Letters. Y es que me pone en el abstract, ¿no? En el resumen del artículo, dicen que haciendo esto, ¿no? De calcular el ritmo de expansión del universo, así como hemos dicho, le sale un valor para la constante de Hubble H0 igual a 68,8. Yo dije, no, 68,8, qué bien cuadra con la predicción cosmológica.
Pues claro, recordemos que todo esto tenemos esta discrepancia de la constante de Hubble entre el valor que sale de la cosmología, que te da 68, y el que sale de las supernovas y la escalera de distancia, que te da 73. Y entonces se trata de cuadrar como con esas dos cosas, ¿no? 68,8 más menos, 68,8 más menos, más 45,7 y menos 25,5. Pero vamos, o sea, que esto puede estar en cualquier sitio entre 30 y 130. Y me pone 68,8. O sea, si tú me dices 68,8, es que el margen de error está en la décima. O sea, puede ser 68,7, puede ser 68,9. O sea, yo le digo a los estudiantes, no me puedes dar una precisión que es muchos órdenes de magnitud por debajo de tu barra de error. O sea, si tu barra de error es 45, pues dime que tu medida es 70. No me digas 68,8. No sé, me disgustan estas cosas y no entiendo que se publiquen artículos con... Me recuerda una vez cuando estaba yo estudiando física en Bariloche, hace milenio pasado, venía un amigo mío, compañero de Mar del Plata, y lo fui a buscar a la estación de tren y había una pizarra que decía, el tren que llega de Mar del Plata a las 19:36 viene con 30 horas de retraso. Y se parece un poco a esto, ¿no? Porque tú dices, ¿para qué ponen 36? Si la incertidumbre está en el día, directamente. Y acá sí, es tremendo, es increíble. O sea, efectivamente, yo por suerte hace mucho que no estoy en los laboratorios, bueno, por suerte, en los laboratorios, pero efectivamente un alumno que entregue un resultado así es motivo de suspenso. Sí. Bueno, Eso es cierto, pero pasa mucho, ¿eh? O sea, y muchas veces no sabes a quién echar la culpa, ¿no? Este artículo, la primera autora, pues doctoranda, ¿no? Y en aquella época, ¿no? Cuando se publicó en febrero de Bueno, sí, pero 2021. esto está aceptado, o sea, o sea, digo, Y está claro, en el abstract. O sea, no sé lo cómo mismo puede. es que la ha escrito ella, y no sé. Pero sí, son cosas que no se entienden, ¿no? no se entiende mucho, la verdad. Bueno, De todos modos, el intentar ajustar el valor de la constante de Hubble usando. LIGO también corrigió sus valores originales para la distancia y también se ha alejado un poco digamos, de hecho, ahora mismo el valor central de LIGO está cerca de los 5 gigaparsecs, así que se ha alejado bastante de los dos. Sin embargo, en el trabajo este de diciembre que menciona Juan Calderón, tomando estas masas diferentes, la fuente se acerca mucho, y entonces logran, bueno, además uno de los resultados que les sale es que pasa nuevamente a ser coincidente, potencialmente coincidente el resultado. Y es interesante porque uno, cuando se forman de los dos agujeros negros, sale el tercero, como la onda electromagnética detectada tiene que ver con el movimiento de ese tercer agujero negro dentro de una galaxia activa, que además, ¿por qué están pensando en una galaxia activa? Porque cuando uno especula con la posibilidad de que el agujero negro, por estar en el gap este de inestabilidad de pares, no sea producto de una fusión previa, es muy complicado imaginar una secuencia de fusiones de agujeros negros en una misma galaxia, porque el agujero negro resultante de una fusión suele salir con una velocidad disparada, porque la onda gravitatoria no es isótropa. Entonces tiene un momento en una dirección y el agujero negro sale disparado en la dirección contraria, casi siempre con una velocidad de escape mayor que la de la galaxia. Por lo tanto, en general, lo esperable es que los agujeros negros resultantes estén vagando por el cosmos tristemente, solos. Sin embargo, en un núcleo de galaxia activo es un entorno en el cual la velocidad de escape es mucho más alta, y entonces podría ocurrir con mayor probabilidad una secuencia de fusión de agujeros negros. Bueno, aparentemente se podría llegar... Y además hay más densidad, ¿no? De agujeros Claro, negros. claro. Podría ocurrir, digamos, que uno pudiera incluso detectar si efectivamente esta onda electromagnética tiene que ver con este evento, ¿no? Bajo esa hipótesis bueno, en la que estamos, por supuesto, sin esa hipótesis, nada de esta discusión tiene sentido. Uno podría llegar incluso a estudiar en qué dirección salió disparado el agujero negro final respecto al plano de esa galaxia. Es interesante, bueno, acá paro con mis comentarios porque es trabajo que me comentó Juan que no está publicado todavía, que están elaborando, pero me mostró algunos resultados y es bastante impresionante lo que pueden obtener. En particular, por ejemplo, lo que mencionaba antes Francis, de la precesión de la órbita, justamente en una galaxia perdón, con un entorno muy denso, la precesión suele estabilizarse, digamos. Entonces, uno ahí tiene que tomar una decisión respecto de si uso ese dato para imponerlo a mis simulaciones.
y decir, no voy a trabajar libremente en el espacio de parámetros, sino que dado que mi hipótesis es que ocurre en tal entorno, me voy a centrar en este conjunto, subconjunto de simulaciones o no. Y bueno, pasan cosas cuando uno empieza a hacer ese tipo de restricciones, que son interesantes y que supongo que hablaremos más adelante cuando salgan estos trabajos, si terminan saliendo. Sí, Bueno. habrá que hablar de ellos, sí. Pues sí, ahora nos dejas ahí con el caramelito, pero bueno, estaremos Una atentos. cosa muy importante que nos ofrecerá LISA, ¿no? el interferómetro de ondas gravitacionales que estará en el espacio, no podrá observar este tipo de fusiones, ¿vale? No podrá observarlas en el momento final, como lo observa LIGO, pero sí podrá observar todo el proceso del spiraling. O sea, podrá observar durante meses, años, cómo se van acercando lentamente agujeros negros que más tarde serán observados por LIGO. Entonces, en esa onda gravitacional tan larga, sí tendremos suficiente cantidad de datos para hacer estimaciones muy precisas de parámetros. Si el ruido es pequeño comparado con la señal, se podrá ver, se podrá ajustar y hacer este tipo de cosas con gran precisión, ¿no? Con todos los parámetros. Algo que con las señales de LIGO, que solo vemos en el último instante, o sea, en la última décima de segundo, en las últimas 2 décimas de segundo, es que no nos da tiempo, ¿no? Para las fusiones de estrellas de neutrones las observamos en varios segundos, pero son varios segundos, que no estamos observándolas durante años. Con LISA la veremos durante años. Entonces, esa será la gran ventaja que tendremos cuando tengamos LISA, que algunas de las señales que observe LISA serán señales que próximamente van a fusionarse esos objetos compactos y podremos avisar a LIGO, decirle, estate pendiente que el día tal vas a tener una fusión. Y entonces con el dato de LIGO, del pico, del Merkel y del ring down y el dato previo de LISA tendremos una manera maravillosa de analizar estas señales. Pero claro, esto será dentro de 20 años. Y tendrá sensibilidad para esas colas tan débiles que LIGO prácticamente ni las ve porque no hay sensibilidad ninguna ahí. O sea, LISA podrá eso llegar es lo que se espera, eso. sí. Bien, bien. El problema de LIGO fundamentalmente es el tema del rango de frecuencia. Recordar que los interferómetros son antenas, ¿no? Entonces la antena es como una radio de estas de dial, ¿no? Sintonizar. Está sintonizada a una frecuencia muy concreta y entonces lo que tenga una frecuencia o más baja o más alta de ese pequeño rango no lo vemos. Sí, pues también lo que hay nos va ruido. a ver el LISA son frecuencias mucho más bajas. Claro. Es que hay ruidos que te contaminan. De la Tierra, sobre todo. O sea, en la Tierra es imposible, creo que es imposible hacer un detector que vaya por debajo de los 50 Hz, más o menos.